El legado que Nietzsche ha dejado es de incalculable valor e influencia. Aspectos como el nihilismo o decadencia del pensamiento occidental, la filosofía clásica y racional, la evitación de los deseos e impulsos dionisíacos, el seguimiento de la moral de los esclavos, la crítica a la religión como instrumento de control que hace a la población ser esclava y sumisa debido a la identificación de estos rasgos y del sufrimiento como lo bueno, son elementos que, aunque pueden resultar controvertidos y difíciles de interpretar, han despertado el interés de numerosos pensadores y han inspirado grandes obras y reinterpretaciones sociales y políticas. Un ejemplo de ello lo podemos ver en Sigmund Freud, cuyas obras se han visto influidas por la crítica a la racionalidad y a la defensa de las fuerzas instintivas e innatas. ¿Es Nietzsche el primer psicoanalista? Nietzsche ocupa una posición clave en el haz de factores que convergieron en la invención psicoanalítica. En el discurso freudiano, así como en el pensamiento de más de uno de sus discípulos, aquella influencia se proyectó a veces con claridad y otras como una sombra. Según el testimonio de Ernest Jones, Freud declara que el conocimiento que Nietzsche tenía de sí mismo era tan penetrante que superaba al de todo otro ser viviente conocido y acaso por conocer. 18 años más tarde, en una entrevista concedida en 1926, Freud se refiere a algunas fuentes de su aprendizaje en los siguientes términos. También recibí mucho de la literatura y la filosofía. Nietzsche fue uno de los primeros psicoanalistas. Es sorprendente ver hasta qué punto su intuición preanuncia las novedades descubiertas. Ninguno se percató más profundamente de los motivos duales de la conducta humana y de la insistencia del principio del placer en predominar indefinidamente que él. Ya había evocado a Nietzsche al referirse con escepticismo nada menos que a la idea del entorno-retorno, uno de los núcleos del pensar, sobre los que el autor de la interpretación de los sueños tomaba posición. No hay duda de que estuvo presente en la configuración del pensamiento de Freud. Pero ahora lo que más nos interesa es saber si es legítimo considerarlo como un psicólogo y más aún, precisar en qué sentido podemos hacerlo. Leandro Drivet tiene un trabajo en el que desmenuza diferentes testimonios. Revisemos algunos. Bátimo expresa que la filosofía del autor del Zaratustra llega a resultados específicamente ontológicos a través de un itinerario que pasa no casualmente por la crítica de la cultura, la reflexión de tipo moralista y la autoobservación psicológica. Como toda la más significativa filosofía del siglo XX, la preparación proviene de Nietzsche, de una reflexión sobre las ciencias humanas. Así, la psicología se pondría al servicio de la filosofía. Safransky liga la psicología de la sospecha del Nietzsche, de humano demasiado humano, con la química de los conceptos y las sensaciones, y a esta con la antimetafísica, y así conecta metodológicamente a la psicología con la filosofía. El filósofo y biógrafo de Nietzsche subraya como una característica neurálgica del pensamiento de este la tensa percepción de sí mismo y la voluntad de ver y analizar su propio pensamiento. El autoanálisis es inseparable de su filosofía. La propia persona se convierte para él en escenario de una historia interior del mundo, que solo logrará descubrirse mediante una mirada retrospectiva. Solo entonces comprenderá lo que le ha determinado y guiado inconscientemente. Sloterdijk describe en términos de una filosofía con corazón psicológico el trabajo de Nietzsche y recurre en más de una ocasión a una semántica freudiana para explicar al pensador en escena. De acuerdo a su tesis, a partir del juego de máscaras de las divinidades enunciado en aquella obra, Nietzsche se transforma en un genio del autoconocimiento como autosospecha. De manera espontánea se convierte en el primer filósofo que es psicólogo en tanto filósofo. La psicología tiene un lugar clave a lo largo de la obra de Nietzsche. Conócete a ti mismo, a esto se reduce toda ciencia.
afirma en Aurora. Se trata de conocerse, y ese conocerse obedece a premisas que hoy resuenan como psicoanalíticas. Toda ampliación de nuestro conocimiento surge de un hacer consciente, aquello que es inconsciente. Hay obras y cartas que reflejan que Nietzsche entiende su labor como psicología, que se entiende a sí mismo como psicólogo y en donde se presenta como tal. La peculiar psicología de Nietzsche no solo ofrece otra versión del humano que aquella expuesta por la psicología de las ranas frías de los psicólogos ingleses, nos obsequia además una genealogía de la psicología o una psicología de los psicólogos. Ellos mismos son interesantes. También para Nietzsche, la auténtica psicología comienza con una interpretación de los sueños, esbozada con total lucidez en Humano demasiado humano. Nietzsche muestra cómo a lo largo de la historia y a lo ancho del mundo los éxtasis de placer estuvieron ligados a la crueldad. De inmediato llama a diferenciarse de la psicología cretina de otro tiempo, la cual únicamente sabía enseñar que la crueldad surge ante el espectáculo del sufrimiento ajeno para señalar que hay crueldad también contra uno mismo. Para Nietzsche, el placer es derivado del poder. El placer se presenta allí donde hay sentimiento de poder, de aquí que sostenga psicología, teoría de los afectos, como morfología de la voluntad de poder, no la felicidad como motivo. Desde Nietzsche, el alma ya no podrá ser considerada una evidencia eterna e inmutable, como con los platónicos, y tampoco una mónada omnisciente, totalmente consciente de sí, transparente y unívoca, como en la tradición cartesiana, sino que deberá ser diseccionada genealógicamente. La jerarquía de valores que en el alma se expresa se medirá y confrontará en relación con el quantum de poder acrecentado y organizado. El cuerpo recuperará terreno colonizado y la psicología desmenuzará las criaturas que habitan la zona común disputada por dos fantasmas o errores, ese alma descarnada y la naturaleza irracional del cuerpo. Nietzsche aborda la psicología de la moral porque tiene la sospecha de que todos los instintos buenos proceden de instintos malos y cree que los instintos malvados son los instintos aristocráticos y los que elevan la vida. Las personas buenas, llamadas así de modo irónico, son las más hipócritas porque han creído absoluta e incuestionadamente a la imagen piadosa y engrandecida que tienen de sí mismas, y así han reafirmado una vez más el orden de la moral convencional, sostenido a duras penas por hipócritas de la cultura. Lo que necesitan es a quien les enseñe a soportar los aprendizajes más terribles. El poseducador o analista es el asesino del yo ideal o el partícipe necesario de este crimen. Nietzsche diagnostica que el fracaso de la psicología en ese entonces se derivaba de la inobservancia de lo que denominaba neurosis religiosa o el ser religioso, enfermedad que se halla ligada a tres prescripciones dietéticas como soledad, ayuno y abstinencia sexual. De las tres, la represión de la sexualidad es sin dudas la lanza que atraviesa el corazón de cada cristiano. La predicación de la castidad es una incitación pública a la contranaturaleza. Todo desprecio de la vida sexual, toda impurificación de la vida con el concepto de impuro es el auténtico pecado contra el Espíritu Santo de la vida. En la ciencia jovial, Nietzsche anuncia una psicología que dotará al hombre de instrumentos para alcanzar la salud. En Aurora se preguntaba dónde estaban los médicos del alma que en la línea se ocuparan de modo satisfactorio de los dolores de la humanidad, y deseando la curación de los sentimientos de culpa y de venganza, expresaba su esperanza de que lo que hasta ahora llamamos moral práctica pudiera ser transformada en una pieza de arte y de las ciencias médicas. Nietzsche aborda los problemas filosóficos desde una perspectiva psicológica y se transforma en el primer filósofo que es psicólogo en tanto filósofo. Son muy interesantes los planteamientos de este autor, como que fanatismo es la muerte de la duda y que los espíritus libres sustituyen la moralidad por la vericidad. Me gustaría leer a Nietzsche desde la perspectiva como precursor de Freud. ¿Y a ustedes?